Amigos de Reconquista, muy buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo, transmitiendo en vivo, como ya es tradición y costumbre, los miércoles con el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y Miguel Salinas. Antes de comenzar, queremos agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando el lunes. Una disculpa por los problemas que tuvimos en telecomunicaciones, lo habíamos anunciado al inicio del programa, que era muy posible, muy latente esta posibilidad y por desgracia se dio. Pero para los que me estaban preguntando en Telegram, pues qué va a pasar ahí con Fernando y todo, no se preocupen, vamos a hacer otro intento en las próximas semanas, ya lo acordamos fuera del aire y todo, se entiende, a veces pues este tipo de problemas en telecomunicaciones nos impiden tener a veces el contenido que buscamos, pero bueno, viene otra vez, está agendado, simplemente pues hay que reestructurarnos un poquito y va a salir para todos ustedes que se quedaron con el pendiente porque estaba pero encantado el programa, estaba con ganas, mucha información, como es muy típica la calidad que nos demuestra Fernando. Pero bueno, aquí estamos con el boletín, estamos con Miguel Salinas, no con Fernando. Le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Nos saludas de donde la Perla Tapatía o dónde andas ahorita? Aquí en Guadalajara nos encontramos, mi estimado Luis. Y sí, yo estuve viendo ahí conectado, no me quise perder el programa con Fernando. Lástima que quedó trunco, pero de lo que sí se alcanzó a aprovechar, muy buen contenido. Y ojalá que sí se repita porque vale mucho la pena. Sí, nos fue muy bien con Fernando, pero bueno, ahí está. Y qué bueno que te vamos a seguir en el chat, por cierto. Miguel, ¿qué ha habido de nuevo en el canal, ahí en el boletín? Bueno, tenemos no sé si te había comentado, me hicieron una entrevista hace un par de semanas, más o menos, semana y media, de un representante de una iglesia ortodoxa del rito, de uno de los ritos católicos en Ciudad Juárez, que tienen un canal de difusión y todo de liturgia, etcétera. Y hablamos de todo un poco, ¿no? De la situación de la iglesia, de la situación de México, del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Te congelaste, pero no sé si me estás escuchando. Sí, yo te escucho. Ok. Y salió en 3 partes, ya salieron creo que ya salieron de hecho las 3, o creo que hoy estrenaban la tercera, no me acuerdo si creo que ayer salió la tercera parte. Yo las he estado subiendo al canal conforme se han ido liberando y estamos ahorita trabajando también una serie de entrevistas a personalidades, ¿no? Celebrando el 10º aniversario del BIE, que lo vamos a tener, si Dios nos presta vida, ahora en octubre. Y a lo largo del mes queremos ir programando 10 entrevistas a 10 personalidades que se han relacionado con el BIE, 5 mexicanos y 5 extranjeros. Entonces ahí les pido que estén al pendiente del contenido que iremos subiendo a lo largo del mes de octubre en cuanto a la parte de video, por favor. Muy bien, qué bueno, para que no se lo vayan a perder a todas las personas que nos están viendo. Miguel, de voladita, danos una actualización sobre cómo van las pastas dentales. Pues bien, gracias a Dios, otra vez ya estamos casi sin producto, ya mandamos hacer un nuevo lote otra vez, esperemos recibirlo también como a mediados de octubre. Lo que se está desplazando muy bien son los productos ya de esta línea nueva que sacamos de cuidado personal y de cuidado para el hogar. Estamos haciendo ya envíos a varias partes de la República, hemos enviado a León, hemos enviado a la Ciudad de México, al Estado de México, hemos enviado a Tijuana. Es decir, a través de paquetería, la gente hace favor de hacernos sus pedidos y nosotros les despachamos el producto. Así que, pues bien, todo bien. Bueno, creo que se fue Luis. Ahí está. Empezamos, ya empezamos. No, para que no digan que soy yo el que te está saboteando. Qué bueno, pues vamos si quieres a comenzar con la información. A Irma Senia Núñez de España. Creo que es en Cataluña. Fue la primera que se conectó y pues le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí. Por cierto, sí. Muchas gracias, Irma. Te mandamos un abrazo. También quiero saludar a Erika García, que nos está viendo desde Phoenix, Arizona. También estuvo texteando. Le mando un saludo, claro que sí. Y a Miguel, su esposo, buen amigo, buen católico. También ellos están allá en el área de Arizona, echándole muchas ganas. También por si tienen un puesto de comidas y todo, para la gente que está en Phoenix, ahí se pongan en contacto con ellos. Bueno, ahora sí, Miguel, vámonos con la información. Pues fíjate que, ha habido muchísimas cosas que comentar a lo largo de esta semana. Una de ellas ha sido precisamente pues todo este conflicto que ha habido respecto al narcotráfico, ¿no? ¿Sí estás escuchando, Luis? Bueno,
Si no, ahorita en lo que regresa Luis, pues nosotros estamos aquí en vivo. Ahí está, me sacaron, pero ahí estamos de vuelta. Ahora Ahí sí, está. decías mucho el tema del narcotráfico, antes para escuchar. Sí, de hecho, algo comentamos la semana pasada del gobernador Abbott, que ya había declarado oficialmente que había una invasión de migrantes, pero esto viene a colación con el tema del narco porque sabemos que los principales beneficiarios, no en el campo político, sino en el campo económico de lucrar con los migrantes, pues es el narcotráfico, que son los que les cobran a muchos de estos migrantes que vienen cruzando todo el país desde el sur. Uh-huh. Y esto es un desastre humanitario, es un desastre en todos los sentidos, social, uh-huh. Porque ya sabemos que hay una mano, ya cada quien deducirá de dónde viene esa mano, que está financiando y coordinando y organizando estas caravanas gigantescas que ahorita otra vez tienen abarrotado, por ejemplo, el puente fronterizo de Ciudad Juárez en Chihuahua. En Piedras Negras, Eagle Pass también. Así es, y el asunto es que están provocando una crisis de tales dimensiones, porque además, aparte de todo, están el gobierno de Estados Unidos está deportando lo que no deportó Donald Trump. Ese racista que odiaba a los migrantes, etcétera, se quedó, pero bueno, Rabón, sí. Totalmente corto comparado con las cifras que está arrojando esta administración de Biden, que ya lleva pues más de 3 millones, cuando menos el año pasado o hasta el año pasado, y este año parece que va a rebotar como otro 1 o 1.5 millones, ¿no? Esto obviamente pues genera una situación muy grave en la frontera mexicana también, porque muchos de estos migrantes que vienen de Centroamérica o incluso de lugares tan lejanos, digo, hablando del Cuerno de África, de África, vienen del Caribe, vienen de Venezuela, Colombia, y luego muchos de esos acaban engrosando las filas del narcotráfico, y no porque necesariamente fueran delincuentes previo, lo que pasa es que el narcotráfico los recluta a la fuerza. Lo que antes se llamaba, no sé si tú ubicas ese término, que era la leva, que se usaba en el siglo XIX, la leva era cuando el ejército en México, y me imagino que en otras partes, iba pasando por poblaciones, pueblitos, rancherías, lo que fuera, y encontraba jóvenes de, no sé, 18 o 20 años y los reclutaba en el ejército a fuerza, sin pedirles, sin preguntarles si estaban de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque necesitaban. Entonces, ese método, que era legal, pero pues inmoral, injusto, sí. Pues ahora lo está haciendo el narcotráfico, ¿no? Por eso muchos de los jóvenes que están desapareciendo no necesariamente los levantan para matarlos, sino los levantan para convertirlos en carne de cañón, sí. Y son a los que ponen en primera fila en los combates, y obviamente son jóvenes que no solamente no tenían ningún interés ni intención en participar en actividades delictivas, sino que además no tienen ninguna preparación y por lo tanto pues nada más los ponen para que reciban las balas, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente terrible la que estamos viviendo, porque además, como ya todo el mundo lo sabe, y cada vez es más notorio, incluso para el gobierno de Estados Unidos, pues la alianza descarada que tiene López Obrador con el narcotráfico, donde él ha hecho todo lo posible por protegerlos, por encubrirlos, por facilitarles el trabajo, y ahí están las consecuencias, ¿no? Aquí Miguel, sí, adelante. Se está convergiendo uno de los problemas muy fuertes, que es obviamente el narcotráfico en los Estados Unidos. Uno de los candidatos de Vivek, el que te decía que viene de herencia de padres indios, declaró palabras más fuertes ya, que si él es elegido presidente, que él dijo, le voy a marcar a Sheinbaum o al que quede, dice lo mismo, y le voy a decir, por una fracción de lo que estamos desperdiciando o gastando en Ucrania, porque él está en contra de la guerra en Ucrania, dice, podemos ir y solucionarte el problema del narcotráfico, pero si no quieres aceptar esta oferta, lo vamos a hacer a la mala. O sea, él lo dijo, no estamos diciendo gobierno federal ni nada, ni siquiera se me hace que Trump se atrevió a tanto, para que te des una idea. No creo que lo pueda hacer desde un punto de vista legal, porque una vez más solo el Congreso tiene la autoridad de declarar la guerra, se pone ahí un problema además de que es el socio comercial. Pero últimamente eso es lo de menos. La narrativa está subiendo de tono, porque ya hay aquí una percepción muy clara y muy evidente, que todos saben que el problema del narcotráfico no es de un solo lado, es de ambos lados. Lo que aquí realmente están viendo, dicen, oye, espérame, el problema de los cárteles
es que están siendo, una cosa es que tengamos los dos que lidiar con ellos, pero otra cosa es que el gobierno los esté exhortando, un gobierno de México. Y sobre todo el problema del fentanilo con China, porque pues como mucha gente sabe, Miguel, pues con el problema del tráfico de drogas, pues ahí saquen ganancia todos. Digo, todos los mezquinos, ¿verdad?, de ambos gobiernos. Pero pues ahí hay ganancia. Con el fentanilo, pues no, se muere la gente. A lo mejor se quedan, o sea, a lo mejor las situaciones como zombies, Miguel. Entonces ahí sí ya, pues como que no les gustó a los altos mandos o no sé cuál sea la situación. Y obviamente esa conexión donde Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel, no el pueblo mexicano, y aquí lo entienden muy bien aquí en los Estados Unidos eso, se ha aliado con los intereses chinos y eso no ha sentado muy bien. Justo, no, ese es otro tema. ¿Sí me explico? O sea, la percepción en realidad. Entonces aquí la idea de intervenir en México tiene cada vez más aceptación, sobre todo en contraste con el mugrero de Ucrania. O sea, dicen, pero qué fregados tenemos, perdón la expresión, que andar haciendo ya en Ucrania y gastando dinero en Ucrania, pagando burócratas ucranianos, cuando debemos de arreglar nuestra frontera y de paso estabilizar México. Ahí sí está nuestro interés, no en Ucrania. O sea, pues, no se importa. Pero tú sabes que esta administración también acá, pues no tiene ningún interés en ayudar al pueblo americano. Eso es un hecho. O sea, ya es más que bien establecido y ellos literal, o sea, ignoran al pueblo americano ahorita. ¿Y qué posibilidades tiene este? ¿Qué es? ¿Qué cargo tiene ahorita? Él es un empresario que se hizo multimillonario, hijo de inmigrantes, creció en Ohio. De hecho, fue educado en una escuela jesuita, en escuelas católicas, entonces tiene exposición a la cristiandad, pero él no es cristiano, o sea, ni siquiera de ninguna rama, ni ortodoxo, ni protestante, nada. Él practica un tipo de hinduismo, no sé cuál, pero tiene obviamente pues muy claro el entorno en el que él se maneja. O sea, dice, bueno, pues aquí es un pueblo cristiano, pues tengo que manejarme bajo esa narrativa. Entonces, él es empresario, tecnología, es multimillonario y todo, es controversial, estilo Trump, haz de cuenta, pero es joven, a diferencia de Trump, y sí es bravo. El detalle aquí, Miguel, se va a poner interesante porque el Partido Republicano, él está ganando cada vez más popularidad. De hecho, está a punto, si no es que ya lo sobrepasó a Ron DeSantis. DeSantis no ha ido bien en la campaña. Pero aún con todo y esto, la persona, por mucho, Miguel, más popular sigue siendo Trump, pero mucho. Entonces, yo no creo que lo vayan a dejar entrar al poder a Trump. O sea, cada vez le están metiendo más cargos y le inventan más fraudes y le inventan lo que tú quieras. Entonces, aquí se va a poner interesante. ¿Vas a dejar que esta persona, este Vivek, entre y a ver cómo nos va? ¿O vas a permitir a Trump, que ya sabes que Trump es bien rencoroso, se las va a cobrar, como decimos en México, a lo chino, las venganzas y todo, etc. Ya sabes cómo nos fue con Trump. Entonces, ese es el detalle. Conforme avanza aquí la situación, Miguel, es clarísimo, no es por distraernos, porque eso es de México, no los Estados Unidos. Cada tetramestre o cada tetramestre fiscal, por ejemplo, hay el detalle de la deuda, ¿no?, que el gobierno está prestando y pidiendo prestado para generar. Bueno, cada vez siempre hacen un show de que, bueno, si no me autorizas Congreso los gastos públicos del año fiscal, pues vamos a cerrar el gobierno, salvo las cosas indispensables, ¿verdad?, como la militar o lo que tú quieras, pero ahí en fuera todo está cerrado, todos los burócratas, el gobierno es el empleador más grande del país, obviamente. Entonces se hace el showdown, el espectáculo, la faramaya, ¿ok? Y ha habido situaciones donde cierra el gobierno unas par de semanas y pues no pasa nada, al final de cuentas llegan los cheques y se ponen al tanto. En esta ocasión están las amenazas de que otra vez vamos a parar todo, los empleados se quedan sin sus cheques, va a ser difícil, pero Biden mismo dijo que a pesar de que se cierre el gobierno por no tener aprobado el plan fiscal, se le va a seguir financiando a Ucrania y mandando dinero, donde el pueblo que ha puesto el grito en el cielo de por sí no era popular la guerra, ahora más todavía. O sea, honestamente, no hay persona más despreciable ante la imagen americana que Zelensky, aunque no lo creas. Más que Biden incluso, o sea, porque todo lo asocian con este grupo líder que están lavando dinero y están haciendo todos a costa del pueblo. Entonces, total, para no hacerte y extender mucho y cederte la palabra, eso ha causado mucha indignación, decir, ¿cómo puede ser que estés dispuesto a cerrar los servicios del gobierno americano y a meternos más en deuda para acabarle a molar, etcétera, etcétera? Pero aún con todo esto, estás trabajando por los intereses de un pueblo que no somos nosotros, ni nos queda cerca, ni está en nuestro... O sea, pues qué tanta fascinación con Ucrania.
obviamente, tanta financiación tiene que tener un origen lógico. O sea, hay intereses de esas personas, evidentemente. Y dicen, oye, si le estamos desperdiciando a Ucrania, mejor vamos a ponerlo en nuestro hemisferio de influencia, que es Canadá y México, y hace sentido. O sea, entonces es lo que dice la gente, no podemos tener un país donde no se vigilen las fronteras, donde tengamos un país como México que esté inestable, o sea, es como tener un vecino inestable, pues nadie quiere vivir con un vecino inestable. Y si últimamente lo que sucede en Ucrania, si va a perder o no, pues es bronca de ellos. O sea, si quieren que los defendamos, que nos paguen, no nosotros pagar, que nos paguen para defenderlos, páganos y páganos bien y te defendemos, pero al contrario, nos están explotando. Pues sí, exactamente. Pues sí, la situación, fíjate que yo creo que es, bueno, obviamente con todas las proporciones guardadas, ¿no? Pero también aquí el manejo del presupuesto que se tiene planeado para el próximo año está en esa misma, digo, con esa misma preocupación y repudio porque va a haber, como ya comentábamos en el programa pasado, un déficit histórico de casi 2 billones de pesos, o sea, 2 trillions en inglés, de pesos, donde el gobierno pues no tiene ese dinero, pero lo va a ejercer. ¿Y de dónde va a salir? Pues de deuda, pues no puede salir de otra parte, ¿no? Miguel, ¿quién está financiando esa deuda? Porque van a decir, el Fondo Monetario Internacional, ok, pero no es el único, o sea... No, deben de ser fondos estilo BlackRock y otras instituciones privadas que obviamente te van a cobrar pues lo que sea, pero al gobierno no le importa porque no lo va a pagar él. O sea, al final de intereses cuentas, usureros, o sea... puedes cobrarme el 10, 12, 15%, lo que tú quieras, porque yo no lo voy a pagar, lo van a pagar los mexicanos y lo va a pagar el siguiente gobierno, sea el de Claudia o sea otro. Si es el de Claudia, o sea, eso es lo que piensa López Obrador, yo voy a ser el que va a negociar y te va a arreglar un poco, o cuando menos te voy a dejar tan amarrada que no vas a poder hacer lo que tú quieras, no vas a poder romper lo que yo hice. Sí. Y si llega uno de oposición, pues lo va a dejar caer simplemente para que le explote en la cara y entonces, miren, ya ven, yo era el que sí sabía cómo se hacían las cosas, ¿no? Pues como una vez lo comentamos tú y yo, sobre esa posibilidad, o sea, no me sorprendería, no quiere decir que vaya a suceder, de que, bueno, si últimamente no pueden detener el fenómeno de Trump de nuevo, pues le van a dejar 2, 3 conflictos armados ya. Ya Norcorea dijo que está nada de una guerra nuclear, o sea, para que se encargue de ellos y ya ahí no pueda ocuparse de otros asuntos internos. Que por cierto, se me olvida, Miguel, te iba a comentar esto, hablando del problema migratorio y todo. Actualmente el gobierno de Biden anunció también, ahorita antes que se me olvide, no sé cómo es en México, que el Estado de Israel va a ser el único país que ahorita, bueno, de los pocos países que se les dejaría entrar a los Estados Unidos sin visa. Sin visa, sí. Sin visa, nomás para que lo que, una vez más, esto no encontré Israel ni nada, pero señala, digamos, o trae luz a ciertas discrepancias, ¿sí me explico? De que estamos viendo, espérame, ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál es realmente nuestra área de influencia y qué estamos haciendo? Realmente el pueblo conservador americano, o sea, dice, no es que le tenga amor a México o odio, como México igual a los americanos, les da igual, no queremos que haya inestabilidad ya porque se está brincando acá. O sea, así de sencillo, no tiene ciencia. Y nos estamos metiendo en medio mundo, literal, menos donde sí debemos de meternos. O sea, y tenemos ahí que democracia, donde realmente debería haber democracia en México, ahí no la estamos promoviendo. O sea, ahí está el detalle. Pero bueno. Sí, es que genera un doble problema social este problema del narcotráfico, porque por un lado, fíjate, uno de los problemas que más ha crecido y que les está resultando incluso hasta más rentable, aunque no parezca, incluso por encima de la venta de estupefacientes, que es de lo que se han mantenido durante muchos años o décadas estos grupos delictivos, ahora el negocio más jugoso es la extorsión y el cobro de piso, el cobro de, bueno, eso es un término muy mexicano, muy mexicano, pero me refiero a que cobran un impuesto, literalmente, por cuidar, es decir, llega una banda delictiva, tú tienes un negocio de lo que sea, y te dicen, tienes que darme el 20% de lo que vendas cada mes para que no te pase nada. Es decir, yo te protejo de que no te venga yo a matar. O sea, literalmente, ¿no? Pues sí. Entonces, si no lo pagas, pues van y te matan o te queman el negocio, literalmente, ¿no? Eso ha repercutido también en el alza de precios, porque obviamente el 20% claro. Pues es como si tuvieras una inflación del 20% en el sentido de que todo se te encarece, porque muchos negocios
su ganancia, su margen de ganancia es del 15 al 20 al 25%. Si tú le quitas el 20% de su ganancia, le estás quitando su ganancia, entonces ya la gente va a trabajar gratis. El asunto es que pues obviamente ningún negocio se puede mantener así, pero los narcotraficantes ahora están recurriendo a este tipo de negocio. ¿Eso qué provoca? Provoca que mucha gente mejor cierre su negocio y se vaya al otro lado, es decir, a Estados Unidos. Gente que tiene visa y que sí puede pasar legalmente, ¿no? No estamos hablando de los que se pasan de mojados. Y allá, de acá tener un negocio propio, pues allá van a llegar a ser empleados. Sí. Y el problema de allá, o sea, es gente honrada que quiere trabajar y prosperar, o sea, está bien, pero van a desplazar fuentes de empleo de nativos norteamericanos. Sí. Sí. Y aquí no se trata de decir, no, es que si son mexicanos, hay que defenderlos. No, o sea, el problema es que hay una irresponsabilidad de parte del gobierno mexicano que está provocando esa falta de protección que tiene como consecuencia que la gente se tenga que ir porque no se van por gusto, o sea, no van de vacaciones. Exactamente, no es como que la gente que se viene a trabajar, esos que acabas de mencionar, se están viniendo o sea, decir, ay, qué interesante la idea, o sea, pues, ¿por qué tienen su familia y sus raíces en México? O sea, que... No van buscando el sueño americano, esa fantasía que existió en los 60s, en los 70s y 80s, no, aquí te vas decepcionado, desilusionado, ¿por qué? Porque estás dejando lo que tú querías, estás dejando hasta tu patrimonio y tienes que huir por esta complicidad entre el gobierno y la delincuencia, y llegas allá y aceptas un sueldo que a lo mejor un americano no aceptaría porque se le hace muy bajo, pero esta gente dice, bueno, pues ya vengo a sobrevivir, o sea... Sí, ya, pues, peor es Chile y agua lejos. Sí. Se provoca un problema social de aquel lado y se provoca un problema social de este lado. ¿Por qué? Porque también mucha de esta gente es pues la mano de obra que necesitamos aquí en México. Te voy a poner un caso, o sea, aquí en Guadalajara, y me imagino que eso es también en otras partes. En todos lados encuentras ofertas de trabajo, ofertas laborales. Se está contratando personal para lo que tú quieras. Y si tú te metes a un periódico digital, a la sección de anuncio de ocasión, de aviso de ocasión, vas a encontrar muchísimos. Si vas a una agencia de reclutamiento, vas a encontrar muchísimas opciones de trabajo. O sea, aquí hay mucha opción de laboral. O sea, cuando tú dices, es que no hay trabajo, no, sí hay demasiada oferta. Perdón, pero por alguna razón los jóvenes, o digamos que son los que recurrirían a ese tipo de trabajos porque son los primeros empleos que uno tendría en su vida laboral, ya no los están buscando. ¿Por qué? Porque ahora están buscando la salida fácil que están viendo de quizá el narcotráfico, ¿no? Decir, ay, no, pues ya para qué me voy a meter de empleado si me pongo a vender droga con mis vecinos o con mis conocidos y voy a sacar en un día lo que ganaría acá en un mes o una semana, ¿no? Wow. Que de todos modos ya es obviamente una fantasía porque ya ese negocio tampoco existe como tal y muchos creen que todos van a vivir como el Chapo Guzmán o como cualquier otro narcotraficante que se ha convertido como en estrellas, ¿no? de este mundo. Sí. Y la realidad es que, pues no, a la gente que se dedica a este negocio, a muchos les pagan el salario mínimo, poquito más, porque además lo tienen que aceptar porque los tienen amenazados. O sea, pues, ni modo, ¿cómo vas a argumentar? ¿A dónde están recursos humanos? Ni modo que vayas y formes un sindicato, ¿no? Sí, no. Vas a la Secretaría del Trabajo a exigir que se te respeten tus días laborales, vacaciones y todo. No, ahí quedas. Así que o sea, es una situación de verdad terrible la que se está viviendo aquí en México. O sea, yo quisiera que la gente que nos hace favor de vernos en cada semana, sobre todo la gente que está en Estados Unidos y que tiene posibilidades de votar, o sea, los mexicanos que tienen su credencial para votar, que por favor piensen muy bien y que no vayan a cometer el error de apoyar este gobierno que ha causado tantos problemas que no solamente nos afecta de este lado de la frontera, sino está provocando un conflicto gigantesco incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí. Lo que decías al principio de no me acuerdo cómo dijiste, cómo se apellida descendiente de Bush. Sí, bueno. Sí. Sí, o sea, él dijo, yo voy a invadir México si es necesario. Ahorita, como dices, pues no es viable porque tendría que ser una declaración de guerra, pero ya sabemos que el Congreso está muy deseoso de nombrar a los cárteles como grupos terroristas. Y quien ha frenado, creo yo, no sé tú qué opinas, creo que quien ha frenado esa idea o esa iniciativa, pues ha sido el gobierno de Biden.
pero si el presidente en turno, el próximo, que sea republicano y de línea dura, está a favor, el Congreso le va a facilitar las cosas, no va a tener que declarar la guerra a México para mandar tropas, simplemente con que se reconozca que son grupos terroristas, porque además lo son, pues ya estaría obligado a mandar tropas, ¿no? Como tú decías, ni Trump había llegado tan lejos. Bueno, Trump comentó que él tenía la idea, el plan de mandar drones, ¿no? Pero este señor quiere mandar... No, y a diferencia de Trump, Vivek está nombrado, o sea, ya te identifica a Sheinbaum por como quien es, o sea, y no creas que son términos muy favorables. Oye, él ya se está haciendo la idea de que aquí están dejando un chiquero, o sea, mira, acuérdate, Miguel, cuando estaba Trump ya estaba listo para mandar misiles a China. ¿Por qué no sucedió? Porque se descubrió ahí un conflictillo y no sé qué, porque un general, que literal fue traición, o sea, le avisó al gobierno de defensa chino, hey, bájenle porque ya está a punto de mandar. O sea, literal le dio el pitazo, como decimos en México. Mark Mulvaney, no sé cómo se llama el general de alto rango. Entonces, él se entraba lo que estaba haciendo Trump y le estaba vendiendo a China y estaba dirigiendo más o menos para que China cuidara un poquito los pasos porque sabían que no iba a poder con Trump. Entonces, de hecho, hay una frase que no la voy a repetir porque había dicho, debemos de tirar el martillo ya sobre China. Pero hasta ahí quedó. Ahora con esto, o sea, se abre la puerta, por así decirlo. Obviamente nadie desea eso, ni acá ni allá. O sea, yo sé que es, pues como dice el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma, a lo mejor empiezan a ir bromeando y todo, pero pues son pláticas, a mi juicio, muy serias que no deben de ser tomadas a la ligera. Y aquí en esta ocasión, usualmente, a diferencia del fiasco que ha sido la guerra en Ucrania, el fiasco que ha sido lo de Siria, ¿te acuerdas? Hace varios años con Obama. Obama, el fiasco que fue la guerra de Irak o Afganistán, todos los que han visto esos conflictos, esos fiascos, aquí por desgracia sí le estarían atinando en el aspecto de que estas organizaciones son terroristas también. Ahora sí, o sea, de todos los tiempos habidos o por haber, aquí sí vinieron a dar, o sea, como dice el dicho, aquí ahora sí se juntaron el hambre y las ganas de comer, o sea, chihuahua. Entonces, esperemos que esto no crezca, pero sí aparenta la línea viene más dura del Partido Republicano en estas próximas elecciones. Sí, bueno, pues la situación está verdaderamente dramática. Yo creo que, fíjate, algo que pasó hoy es miércoles, me parece que fue no sé si el viernes o el fin de semana. En Chiapas está la situación totalmente fuera de control. Es el estado que hace frontera con Guatemala, por donde están entrando todos estos miles de migrantes que entran por tierra, que es la mayoría. Están entrando por Chiapas, es una frontera abierta literalmente, ¿no? Wow. Pero si antes estaba sellada, yo me acuerdo. Bueno, o sea, oficialmente está cerrada, oficialmente. Y eran bien, no que lo condonen, al contrario, lo condeno, pero eran bien bravos contra los guatemaltecos y los centroamericanos. Esa era una de las represalias que le tenían mucha gente a México. Y decía, oye, los tratas como animales a las pobres personas, o sea, ni agua les das. Todavía acá en Estados Unidos pues les dan ahí atención médica y agua y todos los metieron en una celda. En México los trataban como animales de circo, o sea, horrible, horrible. Bueno, así los tratan, todavía los dejan entrar, los explotan, los asaltan, los roban, los vejan y pues algunos hasta los matan, ¿no? Los secuestran, en fin. Y los que salen vivos pues ya pues ahí, se suben al tren y lo que ya sabes. Por cierto, antes de comentar esta nota de Chiapas, hace una semana habíamos comentado lo de los trenes, ¿no? De este Grupo México. Sí. Y ahora están implementando nuevos controles y los han ido parando los trenes en las ciudades para bajar a los migrantes. O sea, antes dejaban que los migrantes llegaran hasta la frontera, ahora ya los están bajando antes, los han ido bajando en Durango, en Zacatecas y en otros lugares, para que no, pues tratar de impedir o dificultarles que lleguen a la frontera, ¿no? Pero esto que te estaba contando sobre lo de Chiapas, el cártel Jalisco Nueva Generación pues tiene asolada a la población en muchas de las regiones de Chiapas, sobre todo de la sierra, o sea, las partes más pobres, que es una región muy pobre, pero además pues con una tierra muy, muy fértil, es una región muy fértil, y pues se utiliza para sembradíos y para contrabando y todo, ¿no? De hecho, el cártel Jalisco Nueva Generación, seguramente en contubernio con el gobierno, son los que han estado sacando
los millones de árboles talados de la selva maya, que eran maderas preciosas, y se están enviando vía Chiapas hacia Guatemala, y desde ahí salen al Medio Oriente, o sea, a todos estos principados como Kuwait y todos, digo, esta región, ¿no? De los principados de los Emiratos Árabes Unidos, y Dubái, y Dubái, etcétera, y también a China. Entonces, bueno, ellos tienen controlada esta región de Chiapas, y ahora resulta que llegó el cártel de Sinaloa a Chiapas a liberar a la población del control del cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, fíjate, no fue el ejército, no fue la Guardia Nacional, fue el cártel de Sinaloa que llegó en una caravana gigantesca, y la población salió a recibirlos como héroes. Haz de cuenta como una escena de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Cuando recibieron a las tropas, por ejemplo, de pues, la que tú quieras, porque fíjate, hay que dar un dato importante. En Polonia recibieron a las tropas alemanas como héroes, eso es real, porque los estaban liberando del ejército comunista. Bueno, pero así como entraron los americanos a ciertas regiones de Europa en la Segunda Guerra Mundial y los recibieron como los liberadores, y ya después pues ya no les fue tan bien, así recibieron los chiapanecos a esta caravana, a esta narcocaravana del cártel de Sinaloa, que entró a liberarlos del control y pues de toda la sumisión que tenían de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, a ese grado de locura, estas cosas que si yo te las hubiera platicado hace un año, o es más, si alguien a mí me las hubiera platicado hace un año, me hubiera costado trabajo creerlas, pero estamos viendo cosas espantosas, y peores vendrán conforme nos vayamos acercando al proceso electoral, porque esto es algo que ya hemos comentado tú y yo en este programa. Es parte de la estrategia de López Obrador generar un absoluto desgobierno, es decir, un vacío de gobierno, un descontrol completo, una ingobernabilidad, para justificar que no hay las condiciones para llevar a cabo la elección, sobre todo conforme se va viendo que la campaña de Claudia Sheinbaum pues, es un desastre, ella como candidata es terrible, y pues Xochitl Gálvez no es que sea la gran candidata ni sea la más simpática, pero pues como es la única alternativa, pues ha ido creciendo las simpatías, y cada vez se le va acercando más y más y más a Claudia Sheinbaum. Entonces, conforme se va poniendo más nervioso López Obrador, pues va cometiendo este tipo de perversidades cada vez peores, ¿no? Como decía el video, creo que te lo mandé o me lo mandaste tú, o fue a lo mejor fue Lidia, no me acuerdo quién, el video entre Loret de Mola y Broso, donde hablaban de cómo Morena va a poner ahí un candidato, se me fue el nombre ahorita del candidato, que era... García Harfuch. García Harfuch, que es discípulo de García Luna, que era, digamos, uno de los enemigos principales de esta administración, y lo ponen, y dicen, o aluden estas dos personas, Loret de Mola y el Broso, sobre, pues es que así va a estar el tamaño del susto que está viendo López Obrador, y necesita poner ahí a sus corruptelas que estén de acuerdo para coordinarse porque no quieren. Así de mano va a estar Xochitl. Es que fíjate que hay un dato ahí interesante, porque García Harfuch es nieto de un exsecretario de la Defensa en el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, al que le tocó coordinar las operaciones del movimiento estudiantil del 68 fue al abuelo de Omar García Harfuch. Luego, el papá de García Harfuch fue el director durante muchos años de la policía política, digamos, del régimen del PRI en los años 70s y 80s, ¿no? Era la federal, la policía federal, no me acuerdo qué nombre tenía, pero era básicamente la policía secreta, que también hizo muchas operaciones para desmantelar grupos terroristas, grupos disidentes y grupos de izquierda. Estamos hablando, en esa época había mucha infiltración, estamos hablando de la Guerra Fría, y había mucha infiltración de rojillos en México, rojillos radicales comunistas que operaban en células, o sea, porque en México también se trataban de meter. Claro. De hecho, por ejemplo, uno de los políticos o policías más corruptos que hemos tenido en la historia, que es Arturo Durazo Moreno, que tú recordarás, el negro Durazo,
pues era un come comunistas, literalmente, ¿no? O sea, su pasatiempo era ir a detener comunistas a jóvenes y les ponían unas recias para que se les quitaran las calenturas rojillas que tenían, ¿no? O sea, vamos a una calentadita. Bueno, entonces este hombre viene de esa herencia y por eso López Obrador lo aborrece, lo odia con todas sus ganas a Omar García Harfuch. Y además, él toda su carrera policíaca se la debe precisamente a García Luna, que es este hombre al que López Obrador le ha centrado todos los ataques tratando de desprestigiarlo por haber sido el director de seguridad, digamos, en el gobierno de Calderón. Que por cierto es posible que vaya a salir libre, eso es el rumor que anda por ahí, que lo van a liberar porque no tienen pruebas suficientes y eso sería el peor golpe que le podrían dar a López Obrador. Ahora, ¿por qué si López Obrador lo aborrece, lo están tolerando a este hombre como candidato, porque virtualmente es el que va a quedar a la jefatura de gobierno? Él fue el director de la policía en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Okay. Y para que la gente nos entienda un poquito, no se nos pierda, Harfuch, que quieren promover para gobernador de la Ciudad de México, que es el segundo cargo político más pesado en México, después de la presidencia, obviamente, es o era discípulo de García Luna, el enemigo mortal de Andrés Manuel. Entonces es donde está la discrepancia, además para que la gente que nos está viendo la lista de amor si se pierde. ¿Okay? Exactamente. Vas a poner algo, el discípulo amado casi de tu enemigo, ¿por qué lo pones en el poder? Pero es que fíjate que además García Harfuch, eso lo ha revelado Anabel Hernández, esta periodista que se ha dedicado a estudiar todos estos casos de narcotráfico. Ella ha revelado en sus libros e investigaciones, artículos y entrevistas que Omar García Harfuch, desde que entró a la policía a principios del siglo XXI, siempre reprobó los controles de confianza. Se le hacen un examen de confianza a los aspirantes o a los policías ya en activo para saber, pues es eso, literalmente a ver si son de confianza. Y los ha reprobado cuando le preguntaban si tiene lazos con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los tiene, y a la hora de decir que no los tiene, haz de cuenta que dice, no tengo ningún lazo. Así literalmente. ¡No es cierto! Sí, exactamente. Entonces, en el detector de mentiras, pues ahí sale, ¿no? Se disparan todas las alarmas, está mintiendo, ¿no? Entonces, ha reprobado los controles y además él fue uno de los encargados de la operación de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que es la bandera política que usó López Obrador para lucrar con esta situación pues muy lamentable de la desaparición de estos jóvenes, que no eran unos angelitos, por cierto, que también andaban metidos en problemas, pero que los confundieron con un grupo de narcotráfico ahí en Iguala, Guerrero, que es donde los secuestraron, y el cártel local pues los levantó porque pensó que le estaban robando su droga. Bueno, es otra historia. El asunto es que Omar García Harfuch en ese momento estaba encargado de la policía en esa región y pues él le tocó encubrir este caso. Así que, pero fíjate, lo interesante de todo esto y por qué García Harfuch ahora está como candidato en contra del parecer de López Obrador es porque lo impuso Claudia. Eso yo creo que es la nota. ¿Por qué? Porque podría ser un golpe, un manazo en el escritorio de Claudia Sheinbaum para empezar a romper con López Obrador, lo cual sería magnífico porque si rompen, ella se desploma por completo y se divide en dos por completo la estructura de López Obrador y Moreno. O sea, sería muy bueno que Claudia Sheinbaum le mostrara los colmillos a López Obrador y ahora, cuando menos con este nombramiento, pues lo está haciendo. ¿Y sabes cómo respondió López Obrador? Lanzando como precandidato a nada más y nada menos que al doctor Muerte, a Hugo López-Gatell, para jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Ándale! ¿Y sabes por qué lo propuso López Obrador? Porque se odia a muerte con Claudia Sheinbaum. Es decir, esto es como una respuesta de López Obrador a la imposición de Claudia, de decir, yo voy a... Porque López Obrador no quería a García Harfuch y Claudia lo impuso. Entonces la respuesta de López Obrador es decir, te voy a poner como contrincante de tu candidato al que más aborreces, que es a Hugo López-Gatell. Eso sí, para que no me la sabía, me agarraste en curva de López-Gatell. Eso sí. ¿Y Gatell qué dijo? Pues sí, ¿cómo no?
Sí, claro, o sea, por supuesto que no tiene posibilidades de ganar, el asunto es que va a negociar una posición política, incluso de que lo inserten en el gabinete, ya sea de Claudia Sheinbaum o de Omar García Harfuch, si llegara a quedar, que esperemos que no, en ninguno de los dos casos llegaran a quedar como ganadores en la contienda, si es que hay una elección, por supuesto, porque esto tampoco es seguro, ¿no? Por desgracia, pues, Pero así se están moviendo las cosas y lo cual yo creo que es bueno, siempre que haya una división entre ellos, es yo creo que bastante positivo porque representan lo peor que hemos tenido pues como gobierno, ¿no? híjole, va a estar interesante en ambos países, Miguel, porque tanto aquí va a haber elecciones como en México, en teoría. Y se está jugando mucho, mucho, mucho. La infiltración, por cierto, de ilegales en este país ha sido tan al extremo que está desestabilizando, obviamente, la infraestructura del país. Están viendo campamentos de personas en ciertas partes del país donde antes no lo había, como lo están viendo en México. O sea, realmente lo que ustedes tienen acá se magnifica. O sea, literal, esto ya no es un problema endémico de un solo país, ya es por todos lados. Y el objetivo, obviamente, es desestabilizar. Me sorprende, honestamente, cómo ha sido tan contrastante el cambio en tan solo ni 4 años que lleva esta administración de poder. Fíjate todo el daño que han logrado. ¿La de México? No, de Biden. Ok, claro. No, fíjate de cómo pasamos de ni siquiera que estaban seguras las fronteras con Trump, pero se estaba poniendo un orden y luego mira cómo están aquí la situación actualmente. Lo bueno, vamos a ponerlo así, es que pues mucha gente ha despertado tarde, honestamente. Mejor que nunca, me imagino yo, pero tarde, y se está viendo reflejado una vez más. Por eso, pues Vivek, el apellido es Ramaswamy, o sea, digo, ya. Nada más con el apellido ya no va a ganar. Y va bien, una vez más. De hecho, cuando hicieron el debate republicano, hace como un mes, no me acuerdo, en un Fox News, le fue muy bien, venía de atrás, le puso un baile a todos. Pues estaba Chris Christie y DeSantis fue el que perdió bastante. Pero justo al otro día, Miguel, cuando apenas en la mañana todos estaban hablando, oye, Vivek, pues suena bien, vamos a checar. Pum, para la tarde sale la ficha de Trump, la policíaca. Y eso disparó la narrativa, o sea, de ambos lados, y eso catapultó la popularidad de Trump, o sea, de por sí ya estaba alto, o sea, más. Incluso ganó, no lo estoy inventando yo, ganó adeptos de la raza afroamericana o la raza negra. Aunque no lo creas, porque esa es históricamente siempre ha sido demasiado demócrata, porque ellos dicen, me identifico con la injusticia policial que le están cometiendo a Trump, muchos de ellos. O sea, se hizo tendencia y todo. Entonces, a lo que voy con esto es, se olvidaron del tema de Vivek con ese mugshot, con esa ficha. O sea, que ustedes le vieron en México, le vieron en Europa, o sea, de todos lados del mundo. Eso se hizo viral, por así decirlo. Y le salió a los enemigos de Trump en ese aspecto el tiro por la culata. Entonces ya, ahorita ya no saben cómo detenerlo, porque sí están, yo aún pienso que no lo van a enfrentar. O sea, lo van a detener de alguna forma, y pues vamos a ver cómo sale. Ahora sí, eso sí te digo, quede quien quede, acá, no sé, en México se está manejando una vez más el tema del virus y que otro COVID y que no sé qué, ya nadie se lo está creyendo. O sea, la vida sigue, estamos viendo evidentemente casos de repentinitis, vamos a ponerlo así, porque tenemos que hablar codificado, que es una desgracia. Me ha tocado escuchar 2, 3 aquí cercanos que yo conocía. Y pues bueno, es una tragedia. Ya lo hecho está, y mucha gente pues está abriendo los ojos al respecto, y ya por ley ni siquiera van a poder imponer, al menos en estados como Texas o la Florida o Alabama, van a poder imponer restricciones, así sea la pandemia que les pongas. Pero bueno, una vez más, gran parte del daño ya se hizo. Sí, de hecho, ahorita estaba viendo los comentarios y aquí Irma nos comenta, Irma que está en Cataluña, que tuvo a su abuelita enferma, que afortunadamente ya se recuperó pues, del bicho, y que ya dice, pues no lo niego, porque sí, ya vi que lo vivió sí, pues sí fue algo real. Yo creo que sobredimensionado, por supuesto, con la idea de generar una situación de psicosis para facilitar el remedio. No vamos a decir cuál, porque ya sabemos que si lo digo, nos van a censurar este video, ¿no? Entonces no lo voy a decir, pero ya saben a qué me refiero. Y esa era la finalidad, y eso es lo que está provocando la repentitis, ¿no? Que estamos viendo ahorita cada semana.
salen noticias de jóvenes en edad productiva, a muy temprana edad, y le están pasando cosas que no les hubiera pasado de manera natural, pero pues Colapsan de la nada. así es, ¿no? Les dan Sí. colapsos en el corazón, ya saben a qué me refiero. Oye, fíjate que, bueno, de las cosas también que quería comentarte, ayer por X, Y o Z andaba vendiendo mis productos, fui a entregar unos pedidos y tuve que pasar a un Walmart a comprar unas cosas que ocupaba. Y me sorprendió ver a uno de los guardias de seguridad, y no por racismo ni mucho menos, pero era un afroamericano. No sé si jamaiquino, si cubano, porque bueno, en muchas partes de América hay pues gente de ascendencia africana. En En México, México no hay. históricamente no. Exactamente, Exacto. tienes razón. O sea, sí, ¿a qué te gusta? El 1% menos, era una Bueno, pero han fracción. sido migrantes, pero así Pero gente sí, que. y no es porque, o sea, simplemente en México no se dio, porque en México se dio el mestizaje, pues floreció. Así como en el norte o en Jalisco, tienden a ser un poquito más blancos por los españoles que llegaron, y sobre todo en el norte, que no había tanto, los indios eran nómadas, a diferencia del sur, así se distribuyó, pero la raza negra casi no se dio tanto, vamos a decir, a comparación, digamos, de Colombia o de Venezuela o de países del Caribe, Centroamérica incluso. Y Bueno, ya pues sí que van a empezar racismo, a ver. a lo que iba con esto, que me sorprendió verlo, yo no ni me acerqué porque a lo mejor me hubiera podido acercar a hacerle alguna pregunta para escuchar su acento, pero pues ya hubiera sido nada más por pura pues, curiosidad, ¿no? Pero no tenía por qué hacerlo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno a muchos de estos inmigrantes que están entrando de manera ilegal, porque están entrando de manera ilegal, les están dando papeles de empleos temporales en México y con esos empleos temporales ellos juntan cierta cantidad de dinero 1 o 2 meses y con eso se van hacia Estados Unidos. O sea, la idea no es quedarse aquí en México, sino usar como de paso. Sí. ¿Eso qué significa? Que el gobierno les está facilitando las cosas para que lleguen hacia allá. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos pues ve en México una actitud totalmente hostil, no solamente en la parte del narcotráfico que le está facilitando, ¿no? Sino además en la parte de la migración, que es un problema terrible que se le está viniendo encima y por eso yo creo que esta situación no se va a sostener mucho tiempo. Todo el mundo le pasa por encima a Biden, eso ya lo sabemos, pues es un tipo que está ahí, es un bulto que no sirve para nada, pero yo creo que esto va a cambiar el próximo año, o bueno, realmente va a cambiar en enero del 2025 cuando entre la nueva administración de Estados Unidos y yo me imagino que van a hacer un ajuste independientemente de quién gane, pero yo me imagino, igual que tú has de pensar, que va a ser el Partido Republicano, me imagino que van a ser mucho menos laxos y tolerantes con quien haya quedado, incluyendo si López Obrador sigue todavía de presidente porque Sí. hubiera anulado las elecciones, me imagino que vendrá una reprimenda para aplicarle la operación Evo Morales y decirle, señora, ya por allá está la salida, que tenga buen viaje, ¿no? Me imagino, y ojalá que así fuera. Y otra cosa que te quería comentar, en la revista Science de Estados Unidos, que es muy prestigiosa, se publicó un artículo estos días, me parece que fue el fin de semana, diciendo que el narcotráfico en México es el quinto empleador a nivel nacional. O sea, es la quinta fuerza que más empleados tiene a nivel nacional, ¿no? Ahí ponen la lista, que el primero me parece que es FEMSA, luego vienen, pues ahí viene la lista de los 4 primeros, está OXXO, FEMSA y varios más, y el quinto lugar es el narcotráfico. Además es una contabilidad relativa, porque obviamente no hay una nómina oficial donde tú digas, bueno, es que van y los dan de alta en el seguro, por supuesto, ¿no? Puntos del Infonavit y seguros de Ajá, sí, exacto. Entonces, bueno, es muy relativo decir, porque puede ser incluso hasta mucho mayor esta cifra. ¿Te acuerdas que habíamos comentado hace algunos meses que se calculaba que la Fuerza Armada, el poder armado que tenían los grupos de narcotráfico era de alrededor de 45,000 activos o más? Incluso se hablaba de que a nivel mundial podían tener una representación de 400,000 personas trabajando para las organizaciones delictivas, 400,000 personas a nivel mundial trabajando para los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Es un ejército porque no hay ninguna empresa en México que tenga esa cantidad de empleos, ninguna, de empleados, perdón.
Esto es una cosa verdaderamente terrible. Ahora, se calcula que tienen alrededor de 50,000 soldados o sicarios más bien. Que no es nada pequeño. Bueno, el ejército tiene un poquito más de 100,000 efectivos. Sí. Entonces, estamos hablando de que aunque duplique en número, solamente el ejército, o sea, sin contar a la Marina, que la Marina debe tener como 40,000, pero la Marina debe de tener menos activos que los que tiene el narcotráfico, para que tengamos una idea. Sí. Y la Guardia Nacional pues, ha de tener también unos 50,000 más o menos. El asunto es que el poder de fuego que tiene el narcotráfico en muchas ocasiones es superior al que tienen las Fuerzas Armadas. Ya hemos hablado en varias ocasiones que pues el encargado de importar el armamento pues es la Sedena y mucho de ese armamento termina en manos de los grupos de narcotráfico. Y eso se sabe o se ha hecho público cuando hay decomisos y de repente todas las armas que traen un serial, todas vienen en serie, o sea, con un número específico de serie, pues todas están facturadas a nombre o a la razón social de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ¿cómo acabaron en manos de los narcos? Pues esa es una pregunta que dejamos en el aire, no la vamos a responder porque creo que la respuesta es evidente. Pero esta es una situación que nos da una idea pues por eso es un problema tan grave. O sea, estamos hablando de que es un monstruo que se está devorando regiones enteras donde el gobierno de López Obrador les ha permitido ser ellos el gobierno, porque además ellos están teniendo ya una injerencia directa, incluso en fijar los precios de muchos productos de la canasta básica, porque están extorsionando a los productores, por ejemplo, de limón, de aguacate y de otros insumos donde le dicen, no, ahorita no vas a sacar la producción de limón hasta que se dispare al doble. Y los tienen amenazados. Como o de aguacate. O de aguacate, por ejemplo, la principal venta de aguacate que hay en México es en el Super Bowl en Estados Unidos. Sí. O sea, todo el año se está mandando aguacate, pero cuando es una venta así extraordinaria es porque se convirtió en la botana predilecta de los norteamericanos para ver el Super Bowl, los nachos con guacamole, ¿no? O aguacate, bueno. Aunque no lo que, de bolita paréntesis, para la gente que nos ve, que dice que la influencia latina, que no sé qué, o sea, al contrario, el condimento que más se vende, Miguel, es la salsa picante mexicana, más que el ketchup, más que la mayonesa, lo que tú quieras, es la salsa, nomás para que y tiene rato, por cierto, o sea, no creas que esto es reciente. Entonces, nomás para que te des una idea, el interés que tiene México, pues, de vender allá los ajos, chiles, cebollas, o sea, todo el aguacate, etcétera, etcétera, y trae una rama económica muy importante para México. Claro. Y ya lo que sucedió este año, y ya había pasado desde el año pasado, es que los narcos en las regiones de Michoacán, que es donde sale el mejor aguacate del mundo, se da en Michoacán, habían impedido la exportación con la idea de disparar los precios y mucho. Lo que pasa es que el aguacate es una fruta, no es una verdura, es una fruta muy delicada y si no se manda en el momento justo y tiene los días contados, es como si fuera una flor, que si no llega exactamente, pues se echa a perder, o sea, se le pasa su momento. Entonces tuvieron una pérdida de cientos de toneladas porque el narco simplemente decidió que no los iban a enviar para disparar los precios. Entonces, aquí estamos viendo que ya ellos están influyendo en el alza de precios de muchos productos con el beneplácito del gobierno, porque pues, obviamente el gobierno es el que se los está tolerando y permitiendo, y en perjuicio obviamente de toda la población, ¿no? Wow. O sea, a estas alturas se está llegando el control y obviamente no pueden hacer nada al respecto. El campo mexicano sufre y es una pena porque no es como que México tiene mucha tierra ideal para el arado y lo sacan mucho provecho. O sea, el centro de México, todo lo que es Michoacán, partes de Guerrero, Jalisco, etcétera, etcétera, está idóneo para la agricultura. Entonces, es una pena que no se pueda explotar ese tipo de cultivos, como el aguacate, por cierto, para la gente que nos ve fuera de México, creo que le dicen palta, algo así en Argentina. O en palta, sí. Del mundo. Fíjate, aquí está un comentario, dice el aguacate se produce muchísimo en Michoacán, tristemente controlado, exactamente. Otro comentario acá en Michoacán, cobran piso, o sea, cuota, por decirlo, hasta los carniceros.
impuestos sobre impuestos, son gobiernos dentro de gobiernos. Miguel, antes de que se me acabe el tiempo, te quería hacer una pregunta. ¿En México tienen ahorita problemas de inflación o no? Y te lo digo porque aquí se ha hecho comparaciones y se ha disparado exponencialmente, sobre todo los productos de la canasta básica, vamos a ponerlo así, que son necesarios, obviamente, ahí está la definición, pero se han disparado exponencialmente. Ya no estamos hablando incluso de los precios de las casas, los carros, eso ya es un hecho, pero la comida, o sea, estaba hablando de hecho con un padre la semana pasada y me decía, fui al súper a surtir, me gasté $113 y dice, nada más fui yo, y dice, veo, pues que papa y no sé, o sea, 2, 3 cositas así, ni siquiera es mucho. Y es cierto, no sé, ahorita que veas ir en el chat, a ver que si nos tiene la gracia de compartir, porque ella también ahí me dice que es ama de casa y todo. Acá en Texas, por ejemplo, una familia promedio se anda metiendo fácil unos $300 a la semana en despensa, una familia de 4 o 5, o sea, y no es que sales holgado, estás comprando leche, huevo, o sea, pan para los que no hacen pan, o sea, lo básico, algún tipo de jamón para los sándwiches, o no sé, una carne molida, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo sean Califas, no sé, a lo mejor es más, en México, ¿cómo les ha pegado eso o no? Bueno, sí pegó mucho, sobre todo el año pasado, la inflación, pero López Obrador trató de controlarla de manera pues artificial. Sí. Pero el problema aquí es que tenemos esta doble inflación, la inflación normal, digamos, la que están pasando por allá en Estados Unidos también, que no es tan alta como acá, y la otra inflación, pues es esta que te acabo de decir, ¿no? Esta artificial provocada por el narcotráfico. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, porque sí hay muchos productos que sí se han disparado, y de repente tú vas y compras 1 kilo de limón, que normalmente estaría, por decirte algo, en pues, 10 pesos, ¿no? O sea, ¿cuánto será? Unos 5... el dólar está casi a 17, 18 pesos. O sea, o menos de $1. Sí, unos 80 centavos, 70 wow. centavos el kilo de limón. Pero de repente puedes ir y te cuesta $4. Así es un brinco que tú dices, oye, pero si costaba 10 pesos y ahorita cuesta 60 pesos el kilo. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda la mayor parte de la producción está detenida en Colima porque el narco no la permite sacar, precisamente para provocar que suba el precio. Incluso están cobrando, ya tienen una cuota por tonelada. Cada tonelada tienen que pagar, no, creo que 300 pesos por tonelada, ¿no? Que sale. Y ahí están ellos casi como una aduana esperando y contando y checando todo lo que está saliendo para poderles cobrar. Es una cosa verdaderamente increíble lo que estamos viviendo. Y ya por último quería comentarte un par de asuntos, que era uno relacionado con Samuel, tu gobernador. Yo en Texas. No, yo no América, no. Tu paisano, pues. Sí. Y Tigres, vamos Tigres, por cierto. Bueno, resulta que este asno, ya sabes que trae un pleito casado con la oposición. Sí. Lo han acusado de cosas terribles, ¿no? De hostigar a la oposición de manera terrible. Es decir, él ha ido directamente, ha mandado sicarios a cerrar negocios de la oposición, o sea, restaurantes, cualquier negocio de algún político de la oposición, él va y les avienta inspectores, les avienta todo tipo de intimidación para amedrentarlos con la idea de doblarlos, ¿no? Les ha ofrecido dinero y ahora quiere lanzar a su mujer, que es realmente gracias a la cual él llegó a la gobernatura, porque era la popular, ¿no? Entonces le está ofreciendo que ella se quede ahora como gobernadora y él se quiere lanzar a la candidatura. ¿Por qué? Porque lo está promoviendo López Obrador y lo está promoviendo Dante Delgado, que es el dirigente de Movimiento Ciudadano, con la idea de que, pues, de dividir el voto de la oposición. Claro. Simplemente porque la gente que votaría por él, pues no es gente que votaría por Morena, sino es gente que votaría por Xóchitl Gálvez. Sí. Y este imbécil, pues, está obviamente tratando de romper ahí el orden en Nuevo León, pero ahorita está sometido a una ola, él queriendo hacer campaña, y está una ola terrible de narcotráfico. No sé si supiste que en estos últimos días, ayer, antier y esta semana,
en el área metropolitana de Monterrey, que abarca varios municipios, que tú lo sabes mejor que yo, han encontrado pedacera de cuerpos tirados por todos lados, como una muestra, una señal de que pues, el narco está ahí presente, mientras él está queriendo candidatearse, pues el estado de Nuevo León se le está cayendo a pedazos por todos lados, y la oposición tendría que autorizarle. Si él quiere irse de candidato, tiene que renunciar, pedir una licencia al Congreso local. Si el Congreso local le autoriza irse, ellos van a nombrar un gobernador interino porque tienen esa facultad, y sería un gobernador de la oposición que lo primero que haría sería irse contra Samuel, y ojalá que lo hiciera y terminar en la cárcel, porque ha sido un delincuente terrible que le ha hecho mucho daño al estado de Nuevo León. Lo más seguro es que no le vayan a dar ese permiso, por lo tanto le van a frustrar sus intereses o sus intenciones de irse de gobernador, de irse de candidato. Y la otra anécdota de Samuel, que yo creo que lo refleja de cuerpo entero, vale la pena, porque además yo no sé si tú sabías que Samuel pues es un matemático pues muy avanzado, o sea, él tiene una capacidad de raciocinio matemático y de análisis superior a la que tienes tú, a la que tengo yo. Entonces él planteó un problema, a ver si tú lo puedes resolver, porque está complicado, o sea, piénsalo, te voy a dar el tiempo que necesites, y también la gente del programa que nos pueda ayudar. Si tú vas en un vehículo manejando un carro y vas a 100 kilómetros por hora, lo repito, 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo te tardas en recorrer 100 kilómetros? Lo voy a repetir porque está complicado. Y aquí no va a haber cintarazos, entonces, con confianza. Exacto, vas en un vehículo. Si necesitan sacar su abaco, frijolitos o calculadora, háganlo. Si vas en un vehículo a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto te tardas en recorrer 100 kilómetros? A ver. Es muy obvio, pues me imagino que debe ser la horita que te vas a aventar. Bueno, eso es lo que hubiera contestado cualquiera que no está en el nivel de análisis y de conocimiento matemático que tiene Samuel. Eso lo contesta cualquiera. No. Según las matemáticas samuelistas, un auto que va a 100 kilómetros por hora, para recorrer 100 kilómetros se tarda 1 hora y media. No, pues son matemáticas Peña Nieto, entonces. Ándale, exactamente. O sea, para que la gente tenga una idea más o menos de la clase de jumento del que estamos hablando, y que parecería de risa, pero desgraciadamente este es el nivel de gobernantes que tenemos en México, y que obviamente cuando vieron que un asno como López Obrador llegó a la presidencia, pues dijeron, pues ya cualquiera puede, ¿no? Pues ya le dicho, no tarda Poncho de Nigris o alguien de ese tipo a él también a lanzarse, o sea. Exactamente, así es. O sea, aquí estamos viendo, pues la verdad, una situación muy lamentable, como no hemos visto nunca, yo creo, de una caída terrible de nuestro nivel político. De por sí los políticos son una cosa terrible, pero ahora están peor que nunca, ¿no? Wow, o sea, no para que se den una idea. Híjole, gracias por cierto a todas las personas que están comentando. Saludos a San Antonio, allá San Antonio, Texas también, a otras partes, en Argentina, por cierto, que nos están diciendo ahí que también, hablando, a lo mejor, ya a lo mejor ni me quejo, nosotros quejando de inflación en Argentina nos salen comentarios, no, o sea, es que nos da perspectiva. Bueno, a ver, pero Argentina es $1, 500 pesos vale $1, pero aquí en México, $1 vale alrededor de 17,000 pesos, no 17 pesos. Sí, porque esa es la realidad. Acuérdate que le quitaron 3 ceros al peso, pero la realidad es que el peso vale 17, el dólar vale alrededor de 17, 18,000 pesos reales. Le quitaron los 3 ceros para que no se vea tan escandaloso, pero esa es la realidad. No me acuerdo. Ahorita que mencionó Samuel, se me olvidó. Bueno, mira, Nuevo León ha sido una tierra que ha dado pues grandes empresas, grandes empresarios, ha sido una maquinaria de desarrollo industrial.
pero bueno, pues algo malo tenía que tener, No, ¿no? pues sí, 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 No puede ser todo pura bondad y puro no, sí, yo desarrollo sé, y progreso. exactamente, tienes razón, pero mira, lo bueno es que ganaron los Tigres, mis Tigres ganaron, entonces, lo demás, los números no importan, total que se vaya el estado a la deriva. A ver si Nuevo León se les ocurre plantar árboles, hombre, no sería mala idea, no sé, digo, una cosa que no se le ocurrió, no sé. Mira, déjate de que se ponga a hacer cuentas este hombre, con que hubiera agua, yo creo que eso es lo que más necesita Sí. Nuevo León, ¿no? Sí, sí, Con eso. definitivamente. O sea, y la hay, Miguel, y con esto quiero cerrar, los recursos los hay, que algunos lugares los tengan más que otros. Bueno, obviamente, no todos los lugares son iguales, pero aún así hay para todos. Al menos nosotros desde un punto de vista católico entendemos eso porque Dios creó y creó el mundo para todos, hay suficientes. Y es bueno que hay personas que tengan más y otras no tengan tanto. O sea, no somos comunistas ni socialistas. Es bueno que haya millonarios y haya gente que emprenda. Y Dios les ha dado a unas personas más talentos, mejores condiciones para que ellos puedan emprender esa oportunidad que a otros. Es válido, qué bueno. El detalle ahorita, Mir, que estamos viendo es esta avaricia en ambos gobiernos, o en todos los gobiernos, a final de cuentas, a servicio de unos cuantos ricos élites, por así decirlo, y están drenando a toda una población, la están mermando, o sea, es una pena, o sea, ¿cómo pues no hay, no hay agua en Nuevo León? Sí la hay, lo que pasa es de que se la están quedando unos cuantos para unos beneficios de unos cuantos, la hay, y hay maneras de hacer infraestructura para preservar más y hacer presas, pero no le quieren invertir ahí. O sea, ahí está la situación, porque a final de cuentas, pues prefieren tener a la gente hambriada, desesperada, en un estado de alerta, estado mental alterado, que cuando estás así, pues no puedes pensar, no puedes relajar. Y o vendes tu voto muy barato. Porque te agarran ahorcado, te agarran desesperado, como decimos en México, o sea, te agarran ahí ahorcado y pues no tienes otra opción. Eso, honestamente, va en contra de ese tipo de mentalidad de lo que el Evangelio nos dice cada rato. O sea, hay que tener paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, hay que estar centrados en Cristo, Dios provee, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé, digo, se dice muy fácil, te digo yo que tengo una familia extensa, que las hemos vivido cerca, o sea, y me ha tocado, pero dices, a final de cuentas, no es como que Dios nada más es un aficionado o un porrista desde las gradas, ¿cómo se llama? Pues apoyándonos, por decirlo, o sea, él interviene y hay que tener confianza en él, pero siento yo, Miguel, a lo mejor estoy equivocado, que estas personas en el poder saben y están tratando constantemente de borrar esa huella de Dios, quitándonos los recursos para sustentarnos y creando condiciones de vida subhumanas, Castro, o sea, honestamente. Claro. La idea es destruir moralmente a la población para que no tenga forma de defenderse, quede totalmente debilitada y acepte lo que le des. ¿Por qué? Pues porque ya no está en condiciones de levantarse y pelear y enfrentarse. Entonces, cuando los destrozas, cuando le rompes la voluntad a punta de miseria, la gente ya pues se derrota. ¿Por qué? Porque dice ya no hay nada que hacer. Y cuando llegues a ese punto, ellos llegaron a la meta que estaban buscando, ¿no? Que es el de dominarte por completo. Y obviamente parte de eso también ellos exhortan a que no tengas hijos, entre otras cosas. Que dicho sea de paso, ahorita que mencionaste Nuevo León y ahí está Tesla y tú quieras, Elon Musk ha tuiteado constantemente, esta semana incluso ha dicho, la salvación de la humanidad no son impuestos, que el cambio climático es tener hijos, tener familia, o sea, ahí está el recurso más importante, lo dice hasta el cansancio, y obviamente pues es difícil a veces seguir estas enseñanzas cuando tus condiciones en tu comunidad o en tu entorno pues son míseras. Exactamente, así es. Hoy ya nada más para terminar con una nota que parecería chusca, pero es también muy dramática. No sé si viste por ahí un video que te mandé hace rato sobre una carretera recién inaugurada en Yucatán, en México, construida pues por este gobierno de animales que tenemos. Hay un dicho que dijo hace tiempo López Obrador, que dijo, a ver, ¿de cuándo acá se ocupa tanta ciencia para gobernar? ¿Y de cuándo acá se ocupan ingenieros para construir casas? No, sí es muy sencillo, la gente sabe hacer las cosas y no ocupa un ingeniero, no necesita, etcétera. No se ocupa ciencia para hacer las cosas. Bueno, pues las consecuencias de estas estupideces que dice López Obrador, es una carretera que ya después por ahí, si la gente lo busca, la va a encontrar la ilustración o el video, pero aquí se las voy a poner. Es una carretera que está trazada más o menos así y la otra parte está, vendría así. Bueno, ¿cómo te diría? Así.
Es decir, no, así, exactamente. O sea, va para acá, esta va para acá y no se tocan. No se encuentran. En lugar de estar así, una carretera recta, que sería lo lógico, están así. Entonces la gente viene por acá, tiene que detenerse para que no pasen carros y luego se da la vuelta y ya entra para acá. Así, o sea, ni siquiera tuvieron el cuidado de decir, bueno, vamos a apuntar, porque para eso hay unos aparatitos, ¿no? Que se llaman, no me acuerdo cuál es el nombre, de donde trazan precisamente lo que utilizan los topógrafos para medir el terreno, etcétera, y que no vaya a haber este tipo de fallas que son elementales. Caray, estás para allá. Imagínate si hubiera sido un túnel, pues hubieran acabado construyendo 2, porque nunca se hubieran encontrado. De ida y de venida. Hay una cuenta, se me olvidó, a lo mejor en el comentario después del video o aquí en el chat, de un arquitecto ahí en Monterrey, por cierto, en TikTok, muy interesante porque es un arquitecto que te explica ciertos fundamentos de la arquitectura, pero de una manera muy didáctica, o sea, un corazón de maestro para la gente que a veces tiene que en la obra y cómo construye y todo. Y habla precisamente de este tipo de cosas, por qué se hacen, cómo se deben hacer, etcétera, etcétera. Yo no sabía qué tan amañado está el mercado de la construcción inmobiliaria y todos los arquitectos e ingenieros en México. O sea, y él señala, mira, esto se hace por así, cuando no se hacen bajo estas reglas y la regulación que pone el gobierno, en teoría, pues suceden cosas como la que tú acabas de señalar, entre otras. Pero bueno, ahí está. Sí, muy bien. Teodolito, ahí está. Exactamente, Teodolito, exactamente. Saludos, Enrique. Saludos, Armando. Gracias a todos por cierto, todos los ingenieros civiles en especial. Mi abuelo Mario Garza, en paz descanse, fue ingeniero civil también. Les tengo mucho aprecio a los ingenieros y mucha admiración. Ahí está. Pues bueno, con esta nota terminamos el programa del día de hoy. Ahí está. Gracias a todos ustedes, Martina, Enrique, todos los que estuvieron comentando, Lupita, Cira, etcétera, etcétera. Ahí los veo. Mira, nos están saludando en lenguaje inclusivo. ¿Dónde? Sí, saludos. Está bien, todo cuenta. Ay, bueno, cuídense mucho. Saludos, por cierto, al canal del Boletín también. Les mando un abrazo. Ahí manténganos, por favor, en las oraciones. Les voy a pedir un favor al Boletín. También Reconquista los somos de carro, pero el Boletín. Incluirnos en el rosario, en especial acá a las familias del pueblo americano, honestamente, porque ahorita lo vieron varios ejemplos, los puse en los comentarios, los están viendo diferido, lo pueden ver, de cuánto se gasta en las despensas. Y estamos hablando de despensas normales, no creas que estamos hablando de tiendas de especialidad, de que tráeme caviar de Veracruz, no, no, o sea, cosas básicas, manzanas, plátanos, o sea, ahorita andan bien caras. Entonces, sí está teniendo un lastre muy fuerte en el consumo y las familias, sobre todo en estados donde se da mucho tener familias grandes, precisamente quieren que detengan eso. Entonces, les encargo unos rosarios para que pues podamos encontrar todos providencia y podamos pues alimentar a las familias, porque imagínate meterte $300 por semana, o sea, Miguel, o sea, son $1,200 al mes nomás en pura despensa, o sea, entonces no es una cifra pequeña, ¿sí me explico? Y a veces pues muchas familias tienen que utilizar tarjetas de crédito porque pues está dura la cosa. Lo que antes te costaba al mes unos $800, $500, $800, ahorita te sale casi el doble. Pero bueno, ahí está. Gracias a todos ustedes, cuídense mucho, Dios me lo bendiga y ahora sí, nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.